Buenas tardes a todos, querida familia. Es un gusto poder compartir con ustedes un sábado más que nuestro Dios nos permite, y ya en una cuenta regresiva franca para la última parte de esta tercera temporada de fiestas. Estamos a punto de terminar con las festividades santas de Dios, de este año al menos, y espero que hayamos tenido un buen inicio y que tengamos una también excelente continuación. Y bien, el amor, para comenzar ya con este mensaje, el amor es un tema al que tenemos que volver recurrentemente mientras vamos aprendiendo, vamos estudiando y vamos desarrollándonos como cristianos. Y esto es porque es una parte crucial de nuestro desarrollo como discípulos y también como aspirantes a hijos de Dios. Y es que el amor es un tema que puede estudiarse desde muy diferentes perspectivas y desde luego también desde diferentes profundidades, porque es un tema muy complejo. Es muy complejo porque nos revela una gran parte del carácter de Dios y de cómo es Él con su creación, y su carácter inmutable. Hay un libro que me gusta mucho, que olvidé traer, pero quería mostrarles, que se titula Amor y Justicia. Es de un filósofo, me parece que es polaco, y él tuvo una crianza evangélica, fue religioso una gran parte de su vida, y el título del libro es Amor y Justicia, y hay una frase en este libro que es con la que abre el tema del amor y de la justicia, que me gusta mucho y que quiero compartir con ustedes porque creo que expresa muy bien cuál es un conflicto importante de nosotros como cristianos, decidir entre el amor y entre la justicia. Y la cita es esta: hablar de amor es demasiado fácil o bien demasiado difícil. ¿Cómo no desbordarse, ya sea en la exaltación, ya sea en las vacuidades emocionales? Una manera de abrirse camino entre estos dos extremos es tomar como guía un pensamiento que medita la dialéctica entre amor y justicia. Y dialéctica quiere decir una conversación entre estos dos términos, o la forma en la que se relacionan y trabajan de la mano el amor y la justicia. Y es que cuando hablamos del amor, muchas veces y muchas denominaciones cristianas y de muchas ideologías asumen que el amor solamente se trata de una emoción o de un sentimiento que puede ejemplificarse en el enamoramiento entre un hombre y una mujer. Y no muchas veces nos detenemos a escudriñar exactamente qué es el amor para Dios en las Escrituras. Y aun cuando se hace, hay temas específicos del amor en los que no profundizamos mucho, justo por la gran complejidad que tienen en sí. Entonces, hoy quisiera hablar de este tema, del amor en la Biblia, pero sobre todo quiero hablar de un concepto que a veces se menciona mucho y también en el que no se ahonda mucho, que es el tema del primer amor. El primer amor. Y el título de este mensaje, si desean anotarlo, es El primer amor y la justicia. El primer amor y la justicia. Y para comenzar entonces con este tema del primer amor, quisiera que me acompañaran a Apocalipsis 2, que es en el primer, o más bien en el lugar en el que encontramos este término en particular. Apocalipsis 2, versículo 1. Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Son palabras de gran ánimo de parte de Dios. Les está diciendo que está notando el esfuerzo de esta iglesia en Éfeso y que reconoce que no hayan desmayado y que estén vigilantes y probando a los impostores y a los falsificadores de la palabra. Es un gran elogio si nos detenemos a pensarlo. Si Dios nos dijera
título personal, yo reconozco tu gran esfuerzo, sé que estás atento a que nadie te engañe, que estás resguardando y estás guardando la ley, debería de ser una cosa que nos haga sentir orgullosos. Y vamos a continuar, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí encontramos este término. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿De qué primeras cosas, de qué primeras obras nos habla aquí? ¿Por qué es tan importante que podría costarles y costarnos también a nosotros nuestra primogenitura? ¿De qué obras habla? Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es lo que leemos aquí, en este mensaje a la iglesia en Éfeso? Bueno, en principio, lo que hay aquí es una amonestación por haber olvidado algo en particular. Y vemos que la iglesia en Éfeso se había esforzado y que seguía conservando la verdad y guardándose del mal. Y también vemos que Dios los impulsa a corregir algo que quizá no estaba del todo bien. De la iglesia en Éfeso podemos decir, por lo que hay aquí, que era una iglesia esforzada en la justicia, en preservar las leyes y en respetar a Dios. Y sin embargo, eso que Dios les dice, perdieron su primer amor, vuelve a tus primeras obras, es algo que ocurrió en los inicios de la iglesia de Éfeso, que ellos necesitaban recordar y volver a poner en práctica. Y que desde luego tiene que ver con el amor, porque nos está hablando de que perdieron su primer amor. No nos está hablando de la justicia que perdieron, sino del amor que perdieron. Entonces quisiera que viéramos cuáles son los inicios de la iglesia de Éfeso. ¿Qué fue eso que perdieron? Y en Hechos 18, vamos a ir hacia Hechos 18. Vamos a leer desde el 19, pero les cuento que en Hechos 18 se nos cuenta que hay una visita rápida del apóstol Pablo para enseñar en la sinagoga, y tuvo una buena recepción en general de parte de los judíos. De hecho, le piden que se quede más tiempo. Él les dice que no, que tiene que partir a celebrar una de las fiestas santas en Jerusalén. Y sin embargo deja ahí a dos discípulos, a Priscila y Aquila, para que continuaran con el trabajo de predicar el evangelio. Y poco tiempo después de esto llega Apolos, que según la Biblia era un hombre poderoso en las escrituras, tenía un conocimiento profundo de las escrituras. Y él predicaba en Éfeso según lo que él conocía. Y lo único que él conocía, hasta donde él había llegado en conocimiento, era hasta el bautismo de Juan. Y entonces Aquila y Priscila lo toman y lo instruyen en el evangelio de Jesucristo, y le demuestran por medio de las escrituras y de las profecías cumplidas que Jesús era el Cristo. Y esto convence, con muchas evidencias, convencen a Apolos, y Apolos se marcha hacia Acaya, deja Éfeso y se marcha hacia Acaya y después a Corinto. Y empieza a predicar con mucho entusiasmo este evangelio, ya con conocimiento completo. Y entonces en Hechos 19 leemos cómo es que se forma la iglesia en Éfeso. Y vamos a leer entonces Hechos 19, versículos 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, y tengamos en cuenta esto, que eran algunos discípulos, no era una gran multitud, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces la palabra no estaba tan bien distribuida en Éfeso. Versículo 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, quizá de Apolos habían escuchado sobre el bautismo de Juan y de la necesidad de arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué quería decir esto? Que ellos habían comprendido que era necesaria la ley de Dios, porque sin la ley de Dios nosotros no podemos reconocer nuestro pecado. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Eran muy poquitas personas las que estaban comenzando a entender y a recibir el Espíritu Santo en Éfeso. Y más adelante, si continuamos leyendo, que los invito a que lean la historia, es bastante interesante, pero el inicio fue difícil porque Pablo volvía a entrar a la sinagoga a tratar de predicar el evangelio y encontró mucha resistencia de parte de los judíos y también de parte de los gentiles. Y de hecho terminó separando solamente algunas pocas personas para continuar preparándolas. Y en un lugar distinto continuó predicando el evangelio. Y se llevaron a cabo sanaciones y también algunos otros milagros. Se nos habla, por ejemplo, de que hubo hubo expulsiones de espíritus inmundos y más personas comenzaron a creer, pero no en Pablo. Pablo era el mensajero, pero ellos creían en el mensaje, en el poder y en la autoridad divina de Jesucristo. Y quizá algo de lo que más nos debería de llamar la atención aquí es que no eran solamente judíos los que estaban comenzando a convertirse, sino que también había gentiles. Y ahí mismo en Hechos 19, un poquito más adelante, Hechos 19, versículos 18 al 20, leemos lo siguiente. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, de esto que estaba realizando Pablo, de los milagros que realizaba Pablo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, es decir, que eran personas gentiles, no eran judíos porque practicaban la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y es aquí donde tenemos este primer indicio de qué era lo que caracterizaba a la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que habían perdido? Aquí encontramos una pista muy grande. Y es que se trataba la iglesia de Éfeso de personas cuya vida era bien vista por la sociedad en general. Que practicaran la hechicería no era algo pecaminoso quizá para ellos, o era algo normal. Y de pronto tomaron la enorme decisión de no solamente abandonar esa vida. Ellos podrían haber dicho, ok, ya no voy a practicar más la hechicería, voy a regalar mis libros y apartarme de esta vida. Pero no hicieron eso, no solamente se apartaron de esa vida, ellos destruyeron ese modelo de vida que ellos conocían y reconocían era reprobado por Dios. Y hay que ser muy enfáticos en esto. No solamente se apartaron de un estilo de vida, sino que se esforzaron por destruirlo. Es claro que no fue una decisión tomada a la ligera ni por las emociones del momento, porque ellos sabían cuánto valía eso que tenían en las manos, sino que había una reflexión de lo que estaba en juego al destruir los libros y cambiar de estilo de vida. Si lo pensamos detenidamente, no solamente estaban quemando los libros y esas tantas mil piezas de plata, estaban también quemando el potencial de enriquecerse con eso, porque era su trabajo. No iban a poder hacer más magia, no iban a poder vender los libros, no iban a sacar ningún beneficio de eso que era claramente despreciado por Dios. Y esas eran las primeras obras de la iglesia en Éfeso. Estaban marcadas por una ferviente determinación de rechazar todo lo malo. Y no solo rechazarlo, sino destruirlo, expulsarlo por completo de sus vidas. Estas decisiones que tomó la iglesia de Éfeso
y esa determinación estaban fundadas en una confianza sólida e inamovible de que Dios les iba a proveer lo necesario. Y hay un ingrediente más en ese rechazo a la magia, y es que había una sensación de urgencia. Había una sensación de urgencia, de apremio por dejar de hacer lo malo. Y podríamos decir que era celo. Lo que tenía la iglesia en Éfeso era un celo apremiante. Se amó tanto la verdad que la acción por defenderla era algo que resultaba natural, inmediato, era un rechazo inmediato y absoluto. Y esto es una parte de lo que quizá había perdido la iglesia en Éfeso, porque ellos no habían sido amonestados por alejarse de la verdad. De hecho, Dios los elogia por eso, sino más bien es posible que ya no estuvieran rechazando ese camino malo de vida con la misma vehemencia y con la misma urgencia que al principio. Dios les estaba reprochando, muy posiblemente, que habían perdido la urgencia de actuar. Actuaban, sí, pero tal vez no con la misma urgencia. ¿Y por qué? ¿Por qué había ocurrido eso? ¿Qué los hizo perder el sentido de urgencia? ¿Y por qué era tan importante la ley para ellos? ¿Cómo la conservaron hasta tanto tiempo después? Bueno, mientras se encontraba preso en Roma, el apóstol Pablo escribió a los Efesios y ocurre algo interesante en la epístola de Efesios. Porque si vemos, por ejemplo, las cartas a los Corintios, vamos a notar que eran cartas, no eran regaños como tal, pero sí eran correctivas. Se señalaban los defectos, las deficiencias, las carencias, si se quiere decir así, de la iglesia de Corinto. Pero en el caso de Éfeso no ocurre eso. Y en Éfeso encontramos una especie de resumen, o no resumen, pero un desarrollo muy fino y muy exquisito de lo que es la ley de Dios. Y Pablo les estaba compartiendo eso a los efesios, la forma en la que él concebía el evangelio, concebía la ley de Dios, concebía el bautismo, el amor entre los hermanos y la vida cristiana. Quizá por eso, por ese refuerzo tan importante de Pablo a través de las cartas, es que la iglesia en Éfeso estaba tan firme en la ley. Y esto también podría ser un mensaje importante para nosotros, porque nosotros estamos recibiendo la verdad ahora. Quizá por otros medios que los recibió la iglesia de Éfeso, pero recibimos la verdad ahora. Y entonces tenemos que preguntarnos si vamos a conservarla con el mismo celo en 10, en 15, en 20, en 30, en 50 años. Si vamos a resguardarla y a atesorarla como lo hicieron los efesios. ¿Qué vamos a hacer con la verdad? ¿Qué va a pasar cuando estemos en medio de una tribulación? ¿La vamos a defender con la misma fe y con la misma pasión que ahora? Y son preguntas que tenemos que hacernos a título personal. Y hay que procurar hacérnoslas con frecuencia. Pero entonces, volviendo de nuevo al tema del primer amor. Hasta ahora lo que hemos visto es que Dios le reconocía a los efesios que conservar la verdad y la ley y defenderla estaba muy bien, pero le estaba diciendo que eso no era suficiente, que no era suficiente para conservar su primer amor. Y eso no era el primer amor. Desde luego que la ley y conservar la verdad es importante para Dios, si no, no los habría elogiado. Pero hay algo más que tenemos que estudiar y que tenemos que comprender acerca de lo que Dios espera de nosotros. Y es justamente este concepto del amor para Dios. ¿Qué es el amor para Dios? Y recordemos, y voy a ser muy enfático en esto también más adelante, los efesios perdieron el amor, no perdieron la justicia, no perdieron la ley, perdieron el amor, el primer amor. Entonces, ¿qué es el amor para Dios? ¿Qué es eso que habían perdido los efesios?
En primera de Juan 4 leemos que Dios es amor. Y en los versículos 8 al 10 lo explica de forma muy concreta. Y yo lo voy a leer, primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en el sermoncillo se nos habló justo de eso. Jesucristo vino a la tierra, vivió como hombre para morir por nosotros. Y es una entrega majestuosa y enorme y es inconmensurable su valor. Y versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y la Biblia no tiene una definición para el amor que sea una definición de diccionario, pero sí hay muchos lugares y referencias en donde encontramos cómo Dios expresa su amor. Porque el amor no es algo que se dice, es algo que se expresa, que se lleva a obras. Y la Biblia está repleta de relatos y de ejemplos de la forma en la que Dios comprende y también practica el amor para la humanidad, para nosotros, para usted y para mí. Dios nos revela su amor mediante obras concretas. Obras concretas. Entregar a su Hijo, darnos la posibilidad de ser una familia con Él, y no solamente a algunos pocos, sino a todos, y tiene un plan de salvación para eso. Son acciones concretas, son puntos en el mapa que va cumpliendo uno por uno. El amor de Dios no es una emoción solamente, es una decisión, es una decisión. Y a veces uno no entiende muy bien por qué se dice que es una decisión. Decisión puede tener básicamente dos acepciones, dos formas de ser usada. La primera es como una elección. Dios decide hacer cosas por nosotros. Dios elige hacer cosas por nosotros. Y siempre son cosas que nos benefician. Ese es el primer uso de decisión. El segundo uso de decisión es determinación, aplomo de lo que se está haciendo. Dios decide que va a darnos la posibilidad de ser parte de su familia. Dios tiene la determinación de que vamos a ser una familia con Él. Son los dos usos de decisión. Elección, Él elige, y determinación, está determinado a hacerlo. Y esto nos habla del carácter de Dios, de cómo es Dios, como personalmente cómo es. Y encontramos esto en Números 23:19, si gustan anotarlo, no es necesario que vayamos allá. Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La naturaleza de Dios no es cambiante y no es voluble, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y todo lo que hace respecto a nosotros, a la raza humana, es algo que Él tiene como un propósito. No fuimos hechos por accidente, ni por casualidad, ni por azar. Tenemos un propósito, y ese propósito Dios lo fijó y no cambia. Y las acciones que Él toma para cumplir ese propósito son acciones de amor, decisiones de amor. Ese propósito y esas acciones de amor se expresan a lo largo y ancho de la historia, a lo largo y ancho de la ley también. La ley está hecha para demostrar amor por nuestros semejantes. Está a través de las fiestas, porque ahí Dios nos demuestra cuánto se preocupa por su creación. Y también de todo esto que diseñó para que nosotros, los seres humanos, aprendiéramos a ser justos y santos como Él. Dios decidió darnos la oportunidad, hermanos, de formar parte de su familia, y esa es una gran expresión de amor.
¿Cómo expresamos nosotros nuestro amor por Dios entonces? Si en la ley nos dice que guardemos las fiestas santas en los días que Él señaló, Él no nos está pidiendo que las guardemos con júbilo y con gozo una vez, o 2 veces, o 3 veces, o 4, o 1000. Él nos está diciendo que debemos guardarlas permanentemente. Porque el plan de Dios es constante y el plan de Dios está en curso. Por eso estuvimos esperando estos últimos meses para llegar a esta tercera temporada de fiestas, como cada año, porque renueva nuestra fe en Dios y también nos recuerda cuán grande es su amor para darnos la posibilidad de ser una familia con Él. El amor de Dios es constante. ¿Es nuestro amor constante? Hermanos, es el problema o es el asunto del que Dios estaba advirtiendo a los efesios, que no estaban tomando determinaciones, ni estaban tomando decisiones con la misma constancia y con el mismo fervor que lo hacían en un inicio. Quizá ellos estaban guardando las fiestas y guardando sus diezmos y guardando los 10 mandamientos por costumbre. Y ya no con esa convicción ferviente de que tenían que hacerlo como gratitud hacia Dios. ¿Qué actitud tenemos cuando guardamos las fiestas, cuando guardamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas? ¿Qué actitud tenemos? ¿Qué actitud tenemos frente al sábado? ¿Nos emociona, nos agota, nos da flojera? Esa parte de la actitud es muy importante en este tema del primer amor. Que Dios les señalara que habían perdido su primer amor significa que debería haber existido un segundo amor, un tercer amor, un cuarto amor, un quinto amor. Todos los días un amor distinto por la ley de Dios. Porque no bastaba con guardarla y tenerla en las manos y preservarla. Tenían que ejecutarla y con un corazón distinto al que lo estaban haciendo. Después del amor inicial, de ese gran celo por guardar la ley en el inicio, de esa ansia por quemar los libros de hechicería, algo cambió en ellos. Y quizá cambió muy lentamente, como también podría cambiar muy lentamente en nosotros. Y hay que estar vigilantes. Hemos visto que el amor para Dios es la decisión de entregar algo para beneficiarnos, para cumplir el gran propósito que Él diseñó desde el principio del tiempo. Y Dios nos dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Dios nos mostró su amor entregando a su Hijo. Y Él no estaba esperando, no espera nada a cambio, es un amor desinteresado, pero sí tiene la esperanza de que aprovechemos ese gran trabajo que Él está realizando. No espera un pago, pero tiene esperanza en que correspondamos. ¿Qué acciones tomamos nosotros? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para mostrar nuestro amor por Dios y por quienes nos rodean? ¿Cómo espera usted demostrar amor por su semejante? Porque, tal vez estemos tratando de guardar las fiestas, los 10 mandamientos, diezmos, ofrendas, ayunos. Quizá estamos haciendo lo mismo que los efesios, pero hemos perdido nuestro primer amor. ¿Y cómo deberíamos obrar con amor? Vayamos por favor a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y versículos 10 al 24. Y vamos a dejar que la propia palabra de Dios nos diga cómo debemos mostrar amor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo también. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y vemos aquí de nuevo que van de la mano justicia y amor. Pero
parece que no son la misma cosa, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Qué nos está hablando aquí? Que a veces hacemos caso omiso de nuestra conciencia y la ignoramos un poco. No deberíamos de hacerlo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La idea del primer amor entonces es esa emoción y esa determinación de obrar al conocer la verdad por primera vez. Pero el problema con la idea del primer amor es que uno no puede estar siempre en el primer amor. Y de hecho eso es algo positivo. Uno tiene que renovarlo y tiene que perfeccionarlo conforme va creciendo en gracia y en conocimiento. Porque no conocemos lo mismo o no deberíamos conocer lo mismo el primer día que escuchamos de la palabra de Dios y Él nos abre el entendimiento que el último día de nuestras vidas. Tenemos que crecer y renovar ese amor y hacerlo crecer poniéndolo en práctica, obrando en justicia con amor. No solo en justicia con amor. Y esa es una responsabilidad personal con Dios, de ir renovando nuestro amor. ¿Por qué? Porque como leímos apenas, el amor proviene de Dios, emana de Él. Y si se agota nuestro amor por el prójimo o nuestro amor por Dios, si ese vínculo está no tan bien como debería, quiere decir directamente que estamos distanciados espiritualmente del Creador y también de Jesucristo. Podemos tener un profundo conocimiento de la verdad, como los Efesios, pero estar distanciados espiritualmente de Dios y de nuestros hermanos en la fe. Hermanos, este es el tema central del mensaje a Éfeso. Ellos tenían la verdad, pero estaban distanciados de Dios y por tanto no tenían amor. Cuando nos distanciamos espiritualmente de Dios, aunque tengamos la ley y obremos con justicia, corremos el gran riesgo de perder nuestro lugar en la familia espiritual con Jesucristo y con Dios el Padre. Porque la justicia, porque la ley no es todo. No es todo. Es importante desde luego, es muy importante, pero no es todo. La cercanía espiritual con Dios es crucial para comprender el amor de Dios y sobre todo para poder ponerlo por obra en conjunto con la justicia.
este primer amor, esta emoción inicial por conocer la palabra de Dios es muy bonita. Y es una emoción. Y yo lo he visto en personas que han llegado a la iglesia hace relativamente poco tiempo. Hay mucha emoción, hay ansias de saber, de aprender, de empezar a practicar. Pero se necesita también, junto con esta primera emoción, la determinación para actuar. Y es algo que debe ir fluyendo a lo largo del tiempo, fluyendo a lo largo del tiempo. Y la ordenanza de Dios no es solamente ir obedeciéndolo cada vez más, sino perfeccionar el amor unos con otros. Y para eso necesitamos estar cerca de Él. ¿Cómo vamos a cultivar ese amor? ¿Cómo vamos a cultivar esa relación con Dios? En primer lugar, con oración, con ayuno, con meditación, con estudio, pero también vinculándonos con la familia espiritual, preocupándonos unos por otros. Y ya para concluir, también hay que decir que el primer amor no es algo exclusivo de los que son llamados ya empezada su vida, como por ejemplo los apóstoles o quienes han conocido la iglesia hace poco, a través de un programa de radio, de una transmisión por internet, o por una revista, o por un folleto. O por ejemplo los llamados en Éfeso. El primer amor no es exclusivo de ellos, también es para aquellos que crecimos o nacimos incluso en la iglesia. Cuando el llamamiento llega a mitad de nuestra vida, el primer amor se expresa de esa forma tan efervescente, tan espectacular que encontramos en las Escrituras. Y se empiezan a tomar decisiones y acciones muy radicales, porque implica dar un giro de 180 grados y cambiar la forma de vivir. Y requiere de mucho valor y requiere también de mucha determinación, porque hay que expresar de manera consciente y de manera constante y sincera que vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Y eso es algo que a veces a los que crecimos dentro de la iglesia nos cuesta trabajo ver, porque quizá ya estamos tan acostumbrados a hacer las mismas cosas una y otra vez que comienza a perder significado. Pero eso no significa que no exista un primer amor para quienes nacimos y crecimos en la iglesia. Y nuestro primer amor en esos casos puede ser el momento en el que cae sobre nosotros la gran responsabilidad de conocer de esto desde tan pequeños. Y esa responsabilidad sobre este llamamiento que tenemos que responder afirmativamente, porque no tenemos que luchar con eso que luchan otras personas. Y para quienes crecimos aquí, puede ser una forma del primer amor cuando decidimos alejarnos de nuestra vida como era antes y comenzamos a vivir y pensar y sentir de forma distinta. Porque hay que decirlo también, y es algo que a veces no nos gusta mucho escuchar, y a mí no me gustaba escucharlo hace unos años, pero el hecho de estar en la iglesia y de haber crecido en la iglesia no nos hace cristianos. Hay un montón de cosas que tenemos que poner por práctica y que cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón una vez que decidimos comprometernos con esto. Y en un inicio uno es un receptor y escucha y entiende, pero no va uno más allá. Y eso no es ser un cristiano de verdad. Un cristiano de verdad es propositivo y quiere seguir adelante y está motivado a seguir en este camino de vida. Entonces tengamos mucho cuidado, porque recuerden esto, estar en la iglesia no garantiza que seamos cristianos. Tener el llamamiento sobre nosotros no significa que ya seamos cristianos. Hay algo que todavía podemos cambiar, que todavía podemos perfeccionar en nuestra vida. Y también para quienes llevamos mucho tiempo aquí, puede ser que llegue un punto en el que sintamos que estamos estancados,
que ya no podemos aprender más porque todo ya lo escuchamos una y otra vez. Pero espiritualmente no podemos llevar más cambios a nuestra vida. Y eso es porque falta el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando detectamos esa carencia, esa necesidad de que Dios trabaje por completo las 24 horas al día con nosotros, también es una forma de primer amor. Porque son decisiones, hermanos, son decisiones concretas que nosotros emprendemos para corresponder a ese llamamiento. Por eso, por eso es importante que estemos muy atentos. Así estamos solamente guardando la ley, intentando mantenernos en justicia, o si estamos haciendo nuestro esfuerzo extra, entregando nuestra mejor actitud, nuestra mejor motivación. Y que no seamos o no nos convirtamos en receptores de la palabra, sino en constructores de una buena relación con Dios. Tengamos en cuenta que el primer amor no es el único amor que existe. Es algo que tenemos que renovar conforme vamos creciendo y vamos madurando espiritualmente. Y el primer amor tiene que ver con el celo que nos produce la verdad, sí, pero no es la única forma de amor que Dios espera de nosotros. Dios espera que nuestra naturaleza sea cada vez más parecida a la suya y que entendamos que la justicia de la ley es una de las formas de su amor, pero que hay otras formas en las que Dios expresa su amor, como la misericordia, como la preocupación por el otro, el desinterés al ayudar y también la bondad con quienes son menos afortunados. Y eso son cosas que nosotros tenemos que empezar a practicar si no lo hemos hecho. Y si ya lo estamos haciendo, tenemos que continuar con ese mismo ánimo. No debemos conformarnos con el primer amor. Tenemos que cultivarlo en nuestra relación con Dios para formar un segundo, un tercer, un cuarto amor, cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Y sobre todo, y para concluir, tenemos que recordar que todo lo que hacemos, todos nuestros esfuerzos por tratar de ser justos, por tratar de ser amorosos con la familia en la fe, por tratar de demostrarle nuestro amor a Dios, no lo hacemos por obligación. Que no hagamos nada por obligación, sino porque de nuestro corazón salga el amor de Dios para los demás. Que nuestras determinaciones, que nuestras decisiones, que nuestro celo, que nuestra preocupación por el mundo sean una forma de expresar esa grandeza del amor de Dios. Y ya entramos a la tercera temporada de fiestas y vamos a concluirla en este mes, en estos próximos días. Y pensemos de qué hablan estas fiestas, de qué nos habla expiación, de qué nos habla tabernáculos y el último gran día. Nos hablan del amor de Dios para la humanidad, no solo para el pueblo escogido, no solo para nosotros que intentamos ser hijos suyos, es para toda la humanidad. Y así como Él creó estas fiestas para toda la humanidad, también nosotros tenemos que extender nuestro amor hacia toda la humanidad. No solo a quienes viven bajo nuestro techo o quienes están en la misma congregación que nosotros, sino a toda la humanidad. Entonces, queridos hermanos, yo nos invito a que con mucho gozo y con mucho júbilo y con la mejor disposición continuemos en esta tercera temporada de fiestas y que oremos y que ayunemos de corazón y que pidamos a nuestro Dios que pronto venga a este mundo su Hijo para que todos los habitantes de la tierra lo conozcan y sepan las bondades del amor de Dios, no solo del primer amor, sino del amor constante y renovado que nos ofrece y que pide también de cada uno de nosotros. Feliz sábado.